El rosacrucismo es uno de esos temas que todo el mundo habla, pero casi nadie sabe realmente de qué va la cosa. Y cuando digo que todo el mundo habla de esto, yo sé, no es un tema mainstream, pero a pesar de eso, hay una cantidad masiva de conspiranoicos que está para ellos la cúpula del poder o, como diría mi presidente AMLO, la mafia del poder, y de ahí abajo los masones, los Illuminatis y los putos reptilianos, y los reptilianos que son hijos de Obama, y o sea, ya no saben a qué puto grupo meter ahí para sus jaladas mentales. Y por eso es que hoy hago este video, ya que planeo explicar de manera seria, con prácticas de primera mano, lo que es ser Rosacruz y lo que significa practicar ciertas corrientes de esta tradición esotérica. En esta ocasión hablaré de dos principales. Primeramente, la práctica de la tradición hermética Rosacruz, que es un derivado de las prácticas de la Golden Dawn, también conocida esta tradición como la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Y el segundo grupo que explicaremos es el tipo de misticismo que se practica en la Orden Rosacruz-Amor. No vamos a comentar a profundidad de qué va las prácticas de amor, porque ese tipo de cosas están bastante más guardadas que la mayoría de información esotérica que hay publicada. Y por respeto no se va a hablar muy a detalle de en qué consiste la práctica, pero sí a un nivel básico y fundamental, pero no a profundidad. El rosacrucismo es un movimiento que no es satanismo, no es masonería, que exista un grado simbólico en la masonería que se llama grado de caballero Rosacruz, creo, y que ciertas logias como la Memphis Mizraim tengan prácticas Rosacruz raras, es una cosa, pero el rosacrucismo no es masonería, no es nada masónico. Y es más, muchos rosacruces odian a los masones y muchos rosacruces tienen enemigos masones. Que ciertos rosacruces de igual modo pueden elegir ellos como individuo totalmente separado de la organización Rosacruz a la que pertenezcan, pueden participar en la masonería y ser miembros de logias. Claro que sí, 100%. Eso es totalmente posible. Pero no implica una corriente la otra. Para nada. Una vez explicada la diferencia entre todo lo que no es rosacrucismo con lo que es, ahora explicaremos más a profundidad qué es ser un rosacruz. El rosacruz, al menos según como se le plantea en un inicio en la Orden Rosacruz, viene de el famoso Christian Rosenkreuz, que formó en Alemania una orden de ideas cristiano-místicas, ocultas y de índole alquímicas. La orden Rosacruz Amor traza su linaje hacia la famosa orden de Christian Rosenkreuz en Alemania. Que bueno, podemos estar más o menos de acuerdo en esa versión, pero como tal, también se dice que el rosacrucismo viene de incluso antes, ya que viene, según ellos dicen, de las antiguas escuelas de misterio del antiguo Egipto. Ahora bien,
Tú puedes creer en eso o puedes no creer en eso. Eso no importa. Yo estoy aquí explicando cómo estos grupos se ven a sí mismos. Fundamentalmente, es muy diferente un Rosacruz-Amorc a un Rosacruz que sigue ideas como las de Mike Heimdall, a que sigue ideas de la Golden Dawn. Son corrientes totalmente distintas, pero todos son Rosacruces. Y lo que significa ser Rosacruz es una persona que es estudiante de las leyes cósmicas que rigen el universo. El Rosacruz es una persona alquimista. Y aquí no hablamos necesariamente de alquimia física, etcétera, que algunas personas pueden practicar eso según ellos quieran. No hay ningún problema, ya que no son instituciones dogmáticas las órdenes como tal. Eso sí, hay ciertas prácticas que son fundamentalmente incompatibles con todo este sendero, como lo son el satanismo o la mano izquierda a nivel general. El Rosacruz, además de ser un estudiante de estas leyes cósmicas, también es un alquimista. Y cuando se habla de esta alquimia, se habla de la alquimia de la evolución de tu alma. Y esto se retrata a la perfección en la Rosacruz, en el símbolo como tal. La Rosacruz tiene una rosa al centro. Esa rosa simboliza el espíritu. Las 4 puntas de la rosa simbolizan a los 4 elementos que son aire, tierra, fuego y agua. Y la rosa simboliza a el espíritu. Ahora bien, cuando hablamos de aire, fuego, agua, tierra, no hablamos de ponernos a jugar en el lodo, o de hacer figuritas, o de lanzar puto fuego por las manos. No. Se habla de los metales internos del alquimista. Se habla de el fuego, que tuvo fuerza de voluntad. El agua, que son las emociones que todo ser humano tiene. La mente, que como el aire está en todo y puede abarcar todo. La mente del ser humano se le adjudica al aire justamente por eso. Porque el aire está en todo y la mente del ser humano, de no ser domesticada, es dispersa. Y está en todo y pretende abarcar todo. Y cuando se habla de la tierra, se habla de la materia física de este plano. Se habla de el cuerpo físico de uno incluso. Y la cruz, como tal, simboliza tu cuerpo. Y la rosa es roja, porque se entiende que tú, tus 4 elementos, tu cuerpo, tus emociones, tu mente, tu voluntad, a través del autosacrificio y del sufrimiento que sufres tú a través de la refinación del espíritu de tu cuerpo, de tu alma, sufres y que te va a llevar a desarrollarte espiritualmente, a perfeccionarte a través del sufrimiento y el autosacrificio. La rosa por eso es roja como la sangre, que simboliza el sufrimiento que el neófito debe experimentar para desarrollarse espiritualmente. Y esta dinámica de sufrimiento-crecimiento en la teología católica se habla de la fuerza adversa que hace que los cristianos se vuelvan mejores.
Satanás, el diablo. Para el Rosacruz, ese sufrimiento que sufrimos, esa adversidad que sufrimos, nos hace mejores, fuera de cualquier concepto que cualquier creencia pueda tener, o la manera en la que ellos, sea más correcta o menos, interpreten este fenómeno. Este es el simbolismo más básico de lo que es la Rosacruz. Y, además de esto, está otra Rosacruz, que es la Rosacruz hermética. La Rosacruz hermética es mucho más compleja porque en esa cruz abarca elementos, planetas, incluso los signos del zodiaco. Que ojo, eso no es New Age ni nada hippie, etc. Los signos del zodiaco y sus correspondencias al alfabeto hebreo vienen directamente desde textos judíos antiguos como el Zohar. Y ahorita hablaremos de todo el ámbito cabalístico del rosacrucismo y de su relación, o más bien no relación, con la religión judía. Hay dos ramas del rosacrucismo. La rama mágica, que es la tradición de la Golden Dawn, y la tradición que es de alquimia y misticismo de la Orden Amor. Ahora bien, ambas son alquímicas, a pesar de que la magia es algo totalmente distinto de la alquimia. La práctica espiritual, la magia, la práctica espiritual de la aurora dorada, en su magia, aspira a que los practicantes se perfeccionen a sí mismos a través de los planetas, elementos e invocaciones a seres espirituales más elevados que corresponden al zodiaco, a los planetas y a los elementos. Y ciertas cosas más de las cuales no tengo permitido hablar y que yo creo que ese material ni siquiera está publicado aún. Pero es fundamentalmente un mismo fin, que es desarrollarse espiritualmente. Y cuando se habla justamente de esta evolución espiritual, se habla de el desarrollo y evolución del alma humana, así como se muestra en el simbolismo de la Rosacruz, que además de ser esa una de sus principales metas y objetivos, la filosofía Rosacruz también implica alcanzar el dominio de la vida, es decir, destacar con excelencia y alcanzar todo el éxito que tú puedas querer alcanzar, ya sea en relaciones, en salud, en prosperidad, y idealmente el conocimiento que tú vas adquiriendo lo usas para evolucionar tu alma, para avanzar en la evolución de tu alma y eventualmente liberarte, y también lo usas para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque el Rosacruz, porque por ejemplo, hay mucha gente que, digamos que va en Argentina en un sitio muy inseguro, un día normal, y de la nada va un puto idiota y le pega un tiro. Esa persona a la que mataron de la nada, si no se preocupó por su desarrollo espiritual, va a quedar aquí atrapada en este plano. Y es ahí donde un Rosacruz vendría a ayudar a esa alma a irse de este plano y a liberarse y a que se vaya a su descanso eterno. Por ejemplo, en muchas casas que se muere ahí alguien muy viejo y hay poltergeist. No siempre, y muchos de esos fenómenos son falseados, pero
muchas veces lo que pasa es que esa alma, ese fantasma, se queda aquí porque no está evolucionado lo suficiente como para irse. Porque si él supiera que ya está muerto y que se puede ir, ya estaría fuera de aquí. Hay otras veces donde también, por ejemplo, se ve que en las familias se muere alguien muy rico y se queda tal problema por no sé qué herencia. Entonces, pasa muchas veces que cuando se mueren, en esos casos, y hay un conflicto, los familiares se quedan en este plano como no pueden descansar porque esa cosa no les permite irse, los mantiene aquí atados. Y es en ese tipo de casos donde el conocimiento Rosacruz, si bien lo usamos para el desarrollo de nuestra alma, también se usa para ayudar a otros a que puedan irse, ya que ellos no tienen el conocimiento que necesitan para trascender y vivir en paz muchas veces. Aquí voy a hablar de una parte más técnica del alma humana, y es que, mira, en los egipcios se le veía como el Ba y el Ka. En la Kabbalah están los cuatro cuerpos, en el vudú están el ángel pequeño y el ángel malo. No sé cómo son los términos del vudú, pero lo leí hace mucho, pero es el mismo fenómeno. Little angels, Strong angel. Y el alma humana hay infinitas formas de medirlo, de hablarlo, pero ¿qué pasa? Son eso como decir que son 10 centímetros o no sé cuántos. No, mejor ejemplo. Es como decir, son tantos kilos versus son tantas libras. ¿Cuál es la correcta? Las dos. No hay ningún modo correcto de decir que uno es mejor que el otro. Yo no puedo decir que los cuatro mundos de la Kabbalah son mejores que los siete cuerpos del hinduismo, etcétera, porque todos son lo mismo. Al final son simplemente diferentes maneras de entender un mismo fenómeno. Y por eso digo, voy a hablar este ejemplo desde el rosacrucismo. Cuando el Rosacruz desarrolla por completo su cuerpo de luz, él desarrolla la facultad de irse de este plano y que nada lo tenga cautivo. Y para ese punto de la evolución de tu alma, tú deberías ya de haber logrado en vida un suficiente desarrollo de todas tus capacidades del viaje astral, intuición, etcétera. No necesitas tenerlo en extremo desarrollado porque hay cosas que, por más experimentado que seas, son demasiado complejas como para que sea necesario como para trascender del todo. Que se pueden hacer, pero han de haber muchas cosas ahí que no son necesarias, como, no sé, hacer cierto tipo de enlaces astrales o trabajos en el astral muy específico, que no son necesarios para ese tipo de cosas. Y si me pongo muy se podría decir que son un poco contrarios, pero no puedo hablar de eso. El punto es que una vez tú logras el desarrollo de tu cuerpo de luz a cierto punto, tú a partir de ahí te puedes ir a este plano y es ahí como cuando te duermes y, por ejemplo, cuando tú duermes siempre vas a ir al astral y cuando vas al astral, pues tú ahí si no tienes mucho manejo de sueños lúcidos, de tu cuerpo de luz, va a ser algo súper inconsciente, que bueno, justamente el inconsciente es una parte del cuerpo de luz y es cuando tu mente consciente se apaga, es cuando tú duermes, la parte a la que tu ser recurre y esa parte de tu ser se encarga de el sistema autónomo de tu cuerpo, de que tú puedes estar dormido, pero no te vas a morir, lógicamente, porque tu subconsciente ya está cuidando todo el tema de procesamiento de nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es a lo que Carl Gustav Jung hablaba del inconsciente, etcétera. Bueno, sus ideas del inconsciente son medio, pero fundamentalmente se refería a eso, no en este mismo lenguaje, porque él no era ningún practicante de este tipo de hermetismo, no era ningún Rosacruz, pero bueno, entonces,
ese tipo de desarrollo espiritual es del que se habla cuando los Rosacruces hablan de alquimia. Cuando hablamos de desarrollar nuestro cuerpo solar es a través de desarrollar nuestros diversos cuerpos, eventualmente tras años de arduo esfuerzo y de sacrificio y de sufrir para perfeccionarnos, lograr ese estado. Y eso sí, es tan difícil que no solo te va a tomar una vida, o puede tomar una vida, te puede tomar varias vidas enteras lograr todo eso. En el caso de la Orden Amor, se habla de este tipo de ejercicios y prácticas a través de la alquimia espiritual sin hacer prácticas mágicas. Por ejemplo, hay un ejercicio, creo que sí lo puedo mencionar, ya que se ha hablado, he visto que mucha gente ha hablado de esto en público, pero hay un ejercicio donde tú puedes dormir por completo tu cuerpo físico. Una vez y con ese ejercicio se supone que te ayudaría a ti a controlar muchas cosas de las que no voy a entrar a detalle, porque ahí creo que ya estaría cruzando la línea. Pero en mi experiencia personal, yo ese ejercicio lo he usado muchas veces para quedarme dormido a conciencia, a prácticamente instante. No instante prácticamente. Y hay otros que no voy a mencionar, pero ese ejercicio no es para nada mágico, no estás llamando a nada, no estás invocando a nada, no estás trabajando con ninguna entidad, etcétera. Y esto es contrario a las prácticas de la aurora dorada. Dije contrario, pero no es como que sean prácticas que sean enemigas. De hecho, yo creo que idealmente deberían ir de la mano. Porque hay ciertos detalles ahí. Pero la magia Rosacruz se trata de invocar, por ejemplo, a Saturno y a través de integrar Saturno en ti, adquirir esas atribuciones para eventualmente lograr cierto objetivo. Por ejemplo, una persona que hace mucho Marte se le va a adquirir una cierta actitud de poder. Y ojo, no es que tú hagas Marte y ya seas puto George Soros y controles el mundo y a los reptilianos. Digo, pero o sea, no es como que tú hagas Marte y ya soy súper poderoso. Pero sí te va a dar cierta actitud como de ira, de valor, de enojo, de atacar los problemas. Puede ser alguien muy conflictivo, Marte. Y por ejemplo, si tú integras Sol, te va a ser alguien muy carismático, puede. Y también te puede causar problemas de ego. Pero también te puede hacer más magnético, hacer más visible, hacer carismático, a tener más energía. Y por ejemplo, alguien que hace mucho Marte es muy... Aquí soy un poco culpable de lo que voy a decir en Marte. Pero puede ser alguien que se vuelva muy competitivo por la influencia que toda esa energía que invoca y que llama tiene en él. Y bueno, tengo que confesarlo, ese tipo de energías a mí me han afectado, no para mal, pero sí, yo soy en parte muy competitivo porque es como ver una película, es como ver un montón de películas de karate. Eventualmente vas a acabar pensando qué cool es el karate, ¿no? Si te expones a mucho de algo, eventualmente te va a influenciar. Por más tonto que pueda, pero es que no es algo tonto. El ejemplo que puse quizás, bueno, el tema es magia, pero es simplemente así, o sea, si tú haces mucho Marte, la energía invocada te va a influir de ciertos modos, y eso a cada quien le afecta de un modo u otro. Y parte de la misma práctica espiritual es regular esas impurezas para que, por ejemplo, no te afecte para mal en tu trabajo y que porque hiciste Marte no te acabes matando a tiros con el jefe, por ejemplo, que eso es una exageración, pero una persona que hace mucho Marte puede
no saber ni dónde está parada, se cree salchicón cuando no es nada, y por eso se acaba peleando con su jefe y pierde el trabajo. No porque un espíritu te haga daño siquiera, sino porque tú, pendejo, no supiste controlar el efecto. Pero es algo bastante controlable, realmente casi nunca se llega a esos extremos. Y por ejemplo, alguien que hace sol puede tener el puto complejo de que es Dios, es como Dios. Y pues al final no es como Dios. Y bueno, dicen que Ícaro voló demasiado cerca del sol y murió. Algo así. O sea, no que literalmente mueras, pero que sí como te creas demasiado cuando no eres tanto. Y por ejemplo, una persona que hace Venus, pero no los ha controlado del todo, puede ser alguien súper distraído que está a su bola, en armonía, en creatividad, etcétera, etcétera. Porque Venus también es la creatividad, la felicidad, los lujos, etcétera. Eventualmente, si tú logras un nivel muy alto en la tradición, tú deberías ser capaz de no solo hacer cosas como salir y entrar a los sueños totalmente a voluntad. Además de eso, tú deberías de idealmente ser capaz de despertar por completo tu cuerpo solar para así al momento de tu muerte tú decidir si te vas de este plano para siempre o si vuelves y te quedas aquí reencarnando. En la Orden Amor que se centran en la Orden Amor, no creen para nada en la magia. Dicen que es una superstición y que si no crees en ella no te afecta. Eso es incorrecto. No voy a entrar ahorita en por qué es incorrecto, pero simplemente no creen en eso y lo consideran una superstición y problemas de la mente, el inconsciente, bla, 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 etc. El rosacrucismo. También una parte muy importante es que conforme tú más progresas, se espera que tú adoptes una postura humanista, que cada quien puede tener su propia moral, pero el Rosacruz lo más importante que tiene es su vida. La vida humana se le considera una lo más valioso que existe. Y el Rosacruz vive una vida de paz, fundamentalmente. Que eso sí, si un Rosacruz tiene que actuar contra tuya para defenderte, no es ningún débil, no es ninguna persona que no sepa defenderse. Tienes que decir, si tú a mí me intentas hacer algo, yo voy a ir contra ti y te voy a hacer mierda. Obviamente no todos los Rosacruces piensan así, pero cada quien, al ser una institución no dogmática, tiene su propia moral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, un Rosacruz no puede ser alguien que sea un criminal, no puede ser alguien de carente virtud, como puede ser un criminal, un narcotraficante, un corrupto. ¿Por qué? Porque Dios, como tal, es justicia y es bien. Y como dice Aristóteles, es lo bueno es necesariamente bello y verdadero. Entonces, al Dios ser bueno y nosotros intentar acercarnos a la divinidad y hacer uso de los poderes, mecanismos del universo que esa divinidad dejó a nuestra disposición, ¿cómo es que alguien que no respeta ni la puta propiedad de otros te va a enseñar a ti a acercarse a Dios? ¿Cómo, cómo es que alguien que se la pasó su vida matando, violando, dirigiendo contra otros, se supone que te va a enseñar de virtud, de ascender espiritualmente,
de ser justo, no te lo puede enseñar, porque esa persona no lo tiene en sí mismo. Y parte del requerimiento para la evolución de tu alma es que seas buena gente. Es decir, no tenemos que ponernos súper religiosos con que si haces tal cosa es... No, 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 no. O sea, simplemente tú debes ser buena gente. Y ya. No. Y por ejemplo, en órdenes como la amor se incluye un código de conducta que no es dogmático, pero que se dicen cosas como amar a la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dije antes, tú puedes ser Rosacruz y ser alguien muy bueno. Eso es perfecto. Todo bien, nada malo con eso. Y puedes amar a la humanidad todo lo que quieras. Pero si alguien se mete contigo, tú tienes derecho a defenderte y a no dejar que ese otro individuo te haga daño. Eso sí es simple. Y defenderse siempre es algo bueno. En la tradición de la Golden Dawn sobre Jesucristo, a Jesucristo se le ve como al mago blanco perfecto y como tal los Rosacruces ven a Cristo como el ser humano perfecto que creas o no que hizo magia o que hizo cualquier cosa, pues se le ve como ejemplo de a seguir en el tema espiritual, pero de manera no dogmática, es decir, se hace un, un, una reinterpretación esotérica de la Biblia, aunque la verdad muchas cosas no es que sean muy esotéricas, porque por ejemplo, en la visión del apóstol Juan del Apocalipsis se habla del trono de Dios y lo rodean cuatro bestias que son el león, el toro, el águila y un humano. Algo así era. En este momento en pantalla aparecerá el fragmento, pero básicamente son los cuatro signos del zodiaco. Después de esto, miré al cielo y allí había una puerta abierta. La misma voz que había escuchado antes y que pensaba como trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder en el futuro. Frente al trono y a cada uno de sus lados había cuatro criaturas, cubiertas de ojos por delante y por detrás. La primera criatura parecía un león, la segunda un toro, la tercera tenía un rostro como de ser humano y la cuarta parecía un águila. Esto, si luego vemos imágenes de los rituales de magia elemental que se hacen en la Golden Dawn, son justamente los cuatro portales que se abren cuando tú llamas a un espíritu de esta índole. El león representa a Leo, que es el signo de fuego. Toro representa a Tauro, que es el signo de tierra. La que se habla que tenía un rostro de un ser humano representa a Acuario, aire. Y la cuarta parecía un águila, es decir, el elemento, el elemento agua. Y todo esto está publicado en los libros de Israel Regardí. Y sigue el versículo. Cada una de las criaturas tenía 6 alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos. Ni de noche ni de día dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era y es y viene. Están luego de esas 4 criaturas. Que bueno, 7 es el número de esos espíritus y 7 son los planetas según se les entendía tradicionalmente en la
astrología caldea, sumeria, mesopotámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí esto queda muy en claro que no es del todo cristiano católico dogmático, porque, por ejemplo, en la visión de Ezequiel se habla de algo igual, de un león, un buey atado, un águila y un hombre. Es decir, los mismos 4 símbolos. Y nuevamente se habla de cuando Ezequiel vio el trono de Dios y de cómo Dios estaba rodeado de estas criaturas que, si le preguntas a un católico, te va a hablar de los 4 evangelistas. Pero en la tradición hermética Rosacruz se tiene muy en claro que esto hace referencia a Uriel, Micael, Rafael y Gabriel. Así que bueno, si les gustó este video, pues den like, compartan, suscríbanse y síganme si les gusta el contenido de este estilo. Voy a hablar bastante de esoterismo, mucho. ¿Por qué? Porque quiero. 2, porque me gusta el tema. Y 3, porque todo mundo habla del culto a Saturno, el culto al Sol Negro, y que le acaba esto, y que el cubo negro es Saturno, y que los musulmanes nos esclavizan, etcétera, etcétera. Y voy a no a tirar tal cual como pionero en esto, porque hay mucha gente con mucho más experiencia que yo, a la que yo le tengo mucho respeto, que ya ha hablado de esto, ya ha desmontado esos mitos, pero vengo a hablar yo con experiencia de primera mano, yo que casi a diario hago prácticas esotéricas, que me encanta mi tradición, estoy orgulloso de todo lo que representa y que tengo mucha experiencia y un excelente entrenamiento en todo lo que hago. Y nadie sabe casi de esto, así que bueno, pues hablaré de esto cada que me plazca. Si alguien tiene dudas, déjenle en los comentarios. Si tienen, oye, ¿qué opinas de tal cosa? Lo puedo comentar, etcétera. Todo según vaya surgiendo la cosa, el interés que vaya viendo, todo eso se dirá. Así que bueno, si les gustó este video, compártanlo, síganlo, den like y síganme para más contenido de ese estilo. Nos vemos en la próxima.